Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta entrevista 20. El día de hoy conversamos con Fabio Valentini, coordinador de venezolanos en el exterior por 20 Venezuela. Fabio, primero, bienvenido a Venezuela luego de estar un tiempo afuera. Vamos a hablar el día de hoy sobre varias cosas personales, pero quisiera iniciar por temas ideológicos y luego de haber estado estudiando en España, quisiera saber cómo ves tú el liberalismo y cómo lo ves reflejado en Venezuela. ¿Es posible el liberalismo en Venezuela? Gracias por esta oportunidad, Williams, y yo creo que tu pregunta es muy pertinente para el momento en el que nos encontramos. Si tú me preguntas cómo uno hoy puede traducir el liberalismo más allá de lo típico, una doctrina ideológica, y te vas a las fuentes de pensamiento, los primeros pensadores que desarrollaron y precisamente formalizaron esta doctrina de pensamiento, yo te diría que es la doctrina que acumula las ideas que funcionan. Y el mundo en el que hoy vivimos, que es un mundo globalizado, precisamente ha superado otra serie de doctrinas para precisamente darse cuenta que ideas donde la libertad individual se centren en los programas de gobierno o en el epicentro de la sociedad precisamente, entonces son aquellos que funcionan y precisamente elevan a que esas ideas, esas oportunidades, esa apertura a un mundo globalizado donde las personas cada día tiene la oportunidad de tener más recursos y de a su vez aprovechar esos recursos para desarrollarse y potencializar aún más sus capacidades. Bueno, precisamente entonces eso se traduce en sociedades donde los principios y los fundamentos pertenecen, ¿no?, al liberalismo. Si me preguntas en Venezuela, bueno, yo creo que cuando las personas han vivido este sistema que nos remonta a lo más profundo del socialismo, porque sí, perfecto, tiene una raíz criminal, totalitaria, pero no deja de ser socialismo, inclusive lo que ellos fundamentan como socialismo, tal cual, han acertado y esto es precisamente los resultados del socialismo. Por lo tanto, la sociedad venezolana ha descubierto que el remedio al socialismo es precisamente, o yo no diría el remedio al socialismo, sino lo que realmente funciona es algo opuesto al socialismo llamado liberalismo, ¿no? Ahora bien, eres una persona muy joven, ¿no? Y muchos en estas sociedades más latinoamericanas consideran que la juventud tiende a ser de otras ideologías distintas al liberalismo. ¿Por qué una persona tan joven decide avanzar en una ideología liberal? Mira, eso es una muy buena pregunta por un aspecto muy importante. Y tiene que ver en cuanto al entorno, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, te dicen a ti como joven que va a llegar un estado que te va a facilitar absolutamente todo, que tú no te tienes que preocupar de tus estudios porque ya lo vas a tener garantizado, porque sí, mira, sabes, si cumples una serie de requisitos que ellos estipulan, entonces tú ya tienes garantizado un empleo. Entonces tú dices, ya va, un momentico. O yo soy un ser libre, pensante, con criterio propio para yo precisamente por mis recursos y mis méritos prosperar, o tengo que depender siempre de otra persona. Entonces, yo creo que esa es la realidad que muchos se enfrentan y la misma realidad, yo lo que te decía antes de Venezuela, lo puedo asumir para América Latina. Hoy inclusive los epicentros de emprendimiento, que ha sido una de las modas de este siglo XXI, donde tú puedes ver tangible las ideas de la libertad, la potencialidad de tus ideas, donde te permiten que tú como individuo prosperes a medida que tú precisamente cumples con tus objetivos y gracias a tus méritos, es entonces donde las personas se han dado cuenta que prefieren ser precisamente eso, vivir en una sociedad donde el Estado respete sus méritos, respete sus pensamientos, respete su libre desarrollo y el Estado se encargue, sí, precisamente de poner orden dentro de la sociedad a través del cumplimiento de las normas, del marco normativo, del Estado de Derecho, por así decirlo. Y bueno, mira, a partir de eso, entonces yo dentro de esa sociedad poderme mover libremente, ¿no? Prosperar sin que tenga alguien atrás que te esté empujando o arriando como si uno fuera una oveja u otro animal, ¿no? Entonces, eso yo creo que ese modelo se ha roto y los jóvenes que quizás siguen entrando a esa tendencia es porque, mira, quieren vivir y precisamente crecer con esa autodependencia, o entonces quieren, o sin duda tienen otros intereses, ¿no?, dentro de esas tendencias, esas doctrinas para seguir permitiendo y no solo permitiendo, yo creo que
seguir interactuando con ese tipo de pensamientos que, a lo que te digo, en el mundo globalizado que hoy estamos viviendo, se van a topar con un gran obstáculo porque precisamente, hey, mira, detente, tú tienes la capacidad de prosperar por tus propios medios, tú tienes la capacidad de salir y precisamente con tus capacidades conseguir el empleo que tú quieras, en la empresa que tú quieras y bueno, competir con otras personas. Entonces yo creo que eso es bien importante decirlo. Latinoamérica ha prosperado. Y yo creo que hoy las dinámicas que estamos viendo es de dejar a un lado esas corrientes que han utilizado los jóvenes para inclusive muchas reivindicaciones, para precisamente ubicar al joven como el epicentro, esa pieza fundamental de esas sociedades modernas. Ahora ya para ir cerrando esta parte ideológica, me gustaría saber, Venezuela tiene muy pocas organizaciones políticas que tengan, digamos, una ideología distinta al socialismo o a la socialdemocracia. ¿Crees tú que hoy en día hacer política con una ideología distinta es un reto o es una oportunidad para los jóvenes? Mira, yo creo que es una oportunidad, porque es la oportunidad de resumir los errores y los errores traducirlos en una propuesta, que todos los venezolanos ahorita la gran propuesta, la gran pregunta es, ajá, ¿y tú qué propones? O más allá de cómo salimos del sistema, ¿no? ¿Qué vamos a proponer? Bueno, precisamente si tú resumes los grandes errores, inclusive acumulados previo al chavismo, tú vas a ver cómo eso te da a ti la oportunidad para decir, bueno, resulta que el mundo, las sociedades que sí funcionan, las sociedades que permiten que el individuo prospere y que inclusive el país prospere a medida que ellos prosperan, ¿no? Es precisamente estas sociedades donde los valores fundamentales, donde los principios fundamentales obedecen a un orden liberal. Y mira, yo siempre lo he dicho, lo estudié en la maestría, el nombre oficial de la democracia es la democracia liberal representativa constitucional. Democracia liberal representativa constitucional. Eso es una democracia que precisamente antepone al individuo a cualquier cosa, a cualquier pretensión del Estado que usurpa y quiere precisamente aplastar, que ellos dicen que eso es lo que hace en muchas maneras el liberalismo, pero al contrario, es lo que utiliza el socialismo, ¿no? Con el típico discurso y después lo que hace es aplastar al individuo. Después representativa, donde entonces es el individuo que está representado por otro individuo ante instancias, sobre todo el Parlamento, que es, digamos, el poder por excelencia ciudadano, sin anteponer a los otros poderes, pero evidentemente con un equilibrio, con una clara división de los poderes, y bueno, por supuesto constitucional, porque entonces hay otra idea de que no, que ustedes, los liberales son unos locos, hay un libertinaje, que entonces salen a la calle y quieren hacer lo que les dé la gana. No. O sea, que hay un marco normativo, y el corazón de la democracia es el Estado de Derecho. Entonces, ese Estado de Derecho se traduce en constitución, leyes, y precisamente el liberal es el que pone en manifiesto sus derechos y sus deberes, y siempre ante todo las libertades individuales enmarcadas precisamente en ese marco normativo, valga la redundancia, en ese Estado de Derecho, quien lo respeta y no lo vulnera son precisamente estados descentralizados, estados pequeños, estados que son o que tienen una dinámica representativa, y no unos estados que multiplican sus ministerios o aquellos que te venden la democracia como la participativa, es decir, traducida a elecciones. Ahora bien, mencionaste la maestría que hiciste en España. Eso también te permitió conocer otras sociedades y otros países que, digamos, han pasado por momentos difíciles. Anteriormente conversábamos y me comentabas que era un momento muy difícil, ¿no? Ver que esas sociedades han evolucionado y en lo que se han convertido, sin olvidar su historia. ¿Ves tú en algún momento a Venezuela avanzando hacia esa libertad y la ves también recordando su historia, viendo este pasado como un pasado oscuro? Mira, me haces esta pregunta cuando se conmemoran 29 años de la caída del muro de Berlín, ¿no? Y yo creo que si tú le preguntabas a cualquier alemán cuál era, sobre todo de la Alemania, bueno, apenas termina la guerra, era ser libre, pero después inclusive la dividieron por la mitad, y después entonces el deseo de unos era cruzar del otro lado, es decir, del oriental al lado occidental, valga la redundancia, del socialismo al liberalismo, ¿no? Y ahí es importante entonces destacar que las personas creían que ese muro iba a existir para siempre, y cayó producto inclusive al avance de las sociedades, a la anteposición de las libertades individuales por encima de intereses de grupos minúsculos que utilizaban a la sociedad para aplastarlos, ¿no? E imponer sus ideologías, sus doctrinas. Entonces,
Así como esto ocurrió en Alemania, ocurrió también con el telón de acero y entonces tuvimos una Europa completamente comunista que hoy evoluciona y resulta ser también ejemplo de sociedades modernas, prósperas, con índices de desarrollo humano por encima de las expectativas que inclusive países que ya habían retornado a la libertad y se habían recuperado después de la guerra, como Francia e Inglaterra. Te pongo el ejemplo, Estonia, o sea, es uno de los países ejemplares, Noruega, el caso de Finlandia y tantos otros países que de esa realidad comunista se incorporaron a este mundo, pero no solo se incorporaron para conocer las ideas, sino también para ser ejemplo. Y ahí es donde yo veo la oportunidad de Venezuela, ¿no? Yo creo que Venezuela tiene la oportunidad por primera vez en su historia de que en verdad se constituya una república. De que en verdad el ciudadano sea quien decida, sea el ciudadano quien a través de sus representantes consoliden ese Estado descentralizado, ese Estado que cumpla el marco normativo, que respete el Estado de Derecho, cada una de las leyes, que sea un Estado promotor de los derechos humanos, que sea un Estado moderno y que precisamente sea una sociedad libre. No puede existir un Estado moderno sin una sociedad libre. Si no tenemos lo que está pasando en China. O sea, que lo que tienes ahí es un mercantilismo con una sociedad oprimida. A medida entonces que nuestra sociedad sea libre, a medida que también nuestro Estado será libre y será moderno, ¿no? Para ti, Fabio, ¿qué representa Venezuela y cómo la ves de aquí a 3 o 4 años o este mismo año? ¿Cómo la ves en el futuro? Mira, yo creo que para un joven que prácticamente nació en chavismo, Venezuela significa su esperanza. Yo, evidentemente, bueno, vives un año afuera, en una sociedad moderna, en un país de oportunidades, donde sí tienes que trabajar como en todos los países para prosperar, pero quizás es duro el inicio. Ves a muchísimos paisanos, yo viví en Madrid, una de las ciudades donde más ha albergado venezolanos, pasando necesidades, quizás, oye, compañeros que tienen más estudios que tú y los ves en puestos de trabajo donde tú pensarías, bueno, pueden optar a otro trabajo, pero bueno, a pesar de ello, siguen echando para adelante. Entonces yo creo que hoy, si tú me preguntas qué significa Venezuela más allá de tu nación y más allá del amor como país, yo creo que significa también la esperanza como joven de tener la oportunidad de hacer lo que yo quiero hacer en Venezuela, de tener la oportunidad de alcanzar metas personales, metas profesionales, ¿no? Y al final ser el país donde, como cualquier ciudadano, mira, sí, me voy a retirar y Dios quiera, bueno, termina mi ciclo de vida y termina en libertad, ¿no? Y sobre todo que te quede el sabor de que habrá valido la pena. Y eso lo uno con la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo yo veo Venezuela de 3 a 4 años? Primero, yo la veo libre. Veo una Venezuela que se va a reconstruir, veo una Venezuela que va a pasar por muchísimos desafíos, que no va a ser fácil, la reconstrucción, sobre todo el tejido social, o sea, las bases de la sociedad venezolana y hacer esa transición que va más allá de lo político a una transición hacia una sociedad libre, a enseñar a las personas a que tienen la capacidad de prosperar por sus propios méritos, sin que haya un Estado por detrás que les esté dando siempre algo, ¿no? Tenemos el desafío de cambiar el verbo pedir por el verbo trabajar. Y eso son desafíos que tú me dices, bueno, mira, pero entonces si va a ser tan difícil, bueno, entonces que todos nos quedemos. Y no, veo también una Venezuela que van a regresar muchas personas, que te lo digo, porque el deseo de muchísimos venezolanos, hablo, y estoy seguro por la inmensa mayoría de los venezolanos, es que su deseo es volver y reconstruir este país. Y bueno, por supuesto, hablo también de una Venezuela que va a ser ejemplo a nivel mundial de cómo superó un sistema atípico. O sea, aquí no lo compares con nazismo, no lo compares con comunismo, no lo compares con Gaddafi, Hussein, Stalin, no. O sea, aquí el chavismo es aparte. O sea, y va a existir en los libros de historia universal como algo aparte. Entonces, bueno, va a ser el país que superó al chavismo, lo que representó ese sistema, y que tienes que entonces asentar sus bases para la reconstrucción de una nueva república. Ya para ir cerrando, por ahí cuando estaba investigando para hacerte la entrevista, me comentaron 2 cosas de ti. Número 1, que te gusta la música, digamos el reggaetón, nada que ver con lo que mucha gente piensa sobre ti. Y número 2, que al parecer te gusta mucho el chocolate. Quisiera saber yo qué es lo que te gusta de la política y qué es lo que te desagrada de hacer política. Mire, yo creo que
La política es un trabajo pasional. De verdad, yo he venido descubriendo que es un trabajo pasional. A veces la gente dice, mira, no seas tan exagerado, pero es la misma pasión quizás que un médico, un veterinario o inclusive, sí, otras profesiones. Tú dices, bueno, cada profesión puede tener su nivel pasional, pero yo siento que la política de verdad tiene que gustar estar en entornos de mucho estrés, en entornos a una velocidad o sea, con una dinámica, perdón, muy rápida, muy volátil, o sea, que puedes cambiar, hoy puedes tener una agenda programada y resulta que el día termina siendo con otra agenda a la que jamás te habías pensado, pero al final termina siendo un trabajo muy voluntario, un trabajo muy de acercamiento con las personas. O sea, yo digo que el político, o sea, mi ideal como político es ser un servidor público. ¿Qué quiere decir servidor público? Un puente entre una gente A y una gente B para que ese puente sirva como solución, ¿no? Y bueno, evidentemente la segunda parte era la desventaja, ¿no? Como político, bueno, quizás es que es algo que te demanda, precisamente porque combinas lo pasional, lo profesional también con lo voluntario, quizás te demanda un tiempo que no puedas dedicarle a otras cosas, llámalo más allá de metas personales o profesionales, llámala aspectos muy particulares como la familia, tu vida ya personal. Pero bueno, algunos dicen que ese es el precio que se paga. Yo digo que no, porque al final tú aquí nadie te está obligando a ti a ser político, ¿no? Pero sí es algo que tú tienes que estar muy consciente al momento de ingresar a la política. Y entonces, bueno, habrá momentos donde tú dices, bueno, por estar quizás en un volanteo o en una asamblea que no puedo faltar, estoy perdiendo quizás la graduación de un primo, y un momento tan importante como ese. Pero yo creo que eso se va precisamente enmendando con las acciones y con los logros que uno también va teniendo. Bien, ya para finalizar, Fabio, no me quiero ir sin preguntarte sobre regresar a tu viaje. Y mucha gente me decía que cuando tú dijiste que volvías a Venezuela, muchos te dijeron, no, no vengas, porque bueno, la situación aquí está difícil, porque la persecución política, porque las condiciones no están dadas. ¿Qué te hizo volver y qué te hace mantenerte en este país? Mira, sí, evidentemente es una decisión complicada, en parte por los riesgos que eso puede implicar en la Venezuela que hoy vivimos, ¿no? Y el nivel de persecución. O sea, aquí las cosas ni siquiera es que cambian de un año a otro. O sea, una semana la violencia aumenta, así como aumenta la inflación, así como aumentan y se hace más difícil, ¿no? El día a día en el país. Yo creo que lo que me motiva principalmente a tomar esta decisión es hacer tangible el motivo por el cual salí y la experiencia que yo ya tuve. Yo no solo salí con la mentalidad de hacer una maestría en gestión pública y gobierno. Salí también con la oportunidad de conocer un fenómeno que está ocurriendo producto de este sistema, que es la migración forzosa. O sea, lo que hoy conocemos como diáspora, pero no termina de ser una política de Estado inducida para que la gente se vaya. Y entender precisamente que hoy el venezolano no puede ser político si no está conectado precisamente con esa gente que está afuera. Mi partido, o sea, digamos, yo también tuve la oportunidad de hacer lobby político, de aprender, de conocer, pero entonces sentía que en Venezuela podía haber esa desconexión. Y yo no me iba a permitir que un partido a la vanguardia de lo que va a ser el cambio en Venezuela como 20 Venezuela tuviera esa desconexión. Y hablando desde María Corina hacia abajo, de qué espacios podía yo asumir en el partido, de acuerdo también a lo que yo me sentía apto, ¿no? Y entendiendo también las dinámicas internas del partido. Aquí no es que llegas y mira, William, bienvenido, ahí está tu asiento y tu kit de camisa. No. O sea, si aquí lo que te decía en el principio es por mérito, entonces por mérito es que yo puedo llegar y competir por un cargo, ¿no? Entonces vi la oportunidad en la coordinación de venezolanos en el exterior de engranar toda la fuerza que nosotros hacemos dentro de Venezuela, todo nuestro mensaje con lo que hacen los venezolanos en el exterior. Acá vamos a tener que pensar en una Venezuela, Dios mediante, con 2 cámaras, Senado y Congreso, donde hayan representantes de los venezolanos en el exterior. Muchos volverán, muchos se quedarán, y ambas cosas son positivas. Lo que a nosotros nos interesa es, primero, liberar a nuestro país, y segundo, engranar a toda la sociedad venezolana, a cada uno de los venezolanos. O sea, donde hay un venezolano es la misma importancia. Y dentro de la agenda política, a nivel de plan de gobierno, a nivel de propuestas de 20, la diáspora ocupa un rol principal, así como lo ocupan los diferentes sectores de la sociedad civil venezolana, porque ellos no dejan de serlo, ¿no? Entonces eso también fue otra motivación. Y por último,
el deseo de estar acá con el cambio. No es lo mismo estar en Madrid y recibir la noticia de que habremos liberado nuestro país que estar en Venezuela y ser un participante más directo de eso. Vengo con la esperanza de que estamos en las semanas más fuertes, las más cruciales, pero bueno, por ahí dicen que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer, y yo creo que ese amanecer de libertad venezolana se acerca, estamos muy cerca, y además, bueno, complacido de estar en mi casa. Yo digo que el olor a casa no tiene precio, así vivas, mira, no sé, en un palacio, estar en tu casa no tiene precio, y en el sentido amplio, o sea, mi casa, mi familia, como en esta casa 20 Venezuela. Bien, bueno, con ese emotivo mensaje y dándote la bienvenida a casa nuevamente, cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Fabio. Amigos, era Fabio Valentini, coordinador de venezolanos en el exterior por 20 Venezuela.